presidente López Obrador abrió su conferencia mañanera contento, luego de que los senadores de su partido, de Morena, lograran la aprobación de la reforma que regula los mecanismos de consulta y revocación de mandato. Todavía falta la aprobación de la Cámara de Diputados para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. López Obrador dijo además que si la gente pide consulta para juzgar a los expresidentes, tendría que obedecer. ¿Será ese el verdadero propósito del presidente o busca la reelección, como dicen los senadores de Acción Nacional? Veamos el contexto. El presidente López Obrador festejó la aprobación de la consulta y revocación de mandato con una frase que ha usado frecuentemente: el pueblo pone y el pueblo quita. Dijo que la aprobación de estos mecanismos es un ejemplo de democracia participativa. Según el dictamen, la consulta podrá ser solicitada al Instituto Nacional Electoral con las firmas de al menos 3% de la lista nominal, es decir, 2.7 millones de electores, y con una dispersión regional representativa de por lo menos 17 estados. Podrá ser solicitada en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato presidencial. Para que sea válida, deberá tener la participación del 40% de los electores, unos 36 millones. Si por mayoría absoluta resulta ganadora la revocación, el presidente será destituido y el Congreso nombrará sustituta o sustituto. Diputados de oposición rechazaron en marzo pasado la iniciativa, señalando que busca impulsar a los candidatos de Morena en el 2021 y que ningún grupo ciudadano puede reunir las firmas requeridas en el dictamen. Aunque Morena logró el apoyo del PRI y de Movimiento Ciudadano, los de Acción Nacional propusieron nuevamente cambios y reservas que fueron rechazadas. El dictamen aprobado señala que en caso de solicitarse proceso de revocación del mandato de López Obrador, la recolección de firmas comenzará en noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021. Además, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos no podrá ser objeto de consulta, ni el sistema financiero, el presupuesto de egresos o las obras de infraestructura en ejecución. Las constituciones locales tendrán 18 meses a partir de la promulgación del decreto para incluir el proceso de consulta y revocación en su texto. Punto y contrapunto. Noche de miércoles, ya nos acompaña Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y activista. ¿Cómo estás, querida Sara? Bienvenida. Hola, gracias, Genaro. Gracias a ti por estar con nosotros. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, bonito ombligo de semana. Bonito ombligo de semana. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás? También muy bien, muchas gracias. Casi a punto de jueves, ¿verdad? Casi. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido Genaro, buenas noches. A ver, empezamos contigo, Eder. Finalmente cumplió Morena una promesa que venía desde la campaña del presidente López Obrador: el pueblo pone y el pueblo quita. Hay quien dice que la revocación de mandato, en efecto, tiene que ver con mecanismos de mayor representatividad, de democracia participativa, de dar a la gente justamente el poder de evaluar a sus gobernantes. Acción Nacional dice que el presidente quiere la reelección. Sí. El único, al menos que yo tengo memoria, el único gobernador o jefe de gobierno que se ha sometido a la revocación de mandato ha sido Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una reivindicación desde el 2006. De hecho, en el movimiento de resistencia en contra del fraude electoral perpetrado para beneficiar a Felipe Calderón, surgió una red que era Red 39, que básicamente lo que planteaba era eso, que anclados en el artículo 39 constitucional, que se impulsara el mecanismo de democracia participativa que tiene que ver con la consulta popular y sobre todo con la revocación de mandato. Es una de las grandes reivindicaciones del movimiento obradorista desde sus orígenes, desde ese momento en el que se exigía que no se consolidara el intento de desafuero y de encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador. Desde ese momento ya era una de las grandes reivindicaciones. Es una causa histórica que está anclada sobre todo en el principio de justamente, y contrario a lo que dicen los panistas que están siguiendo esta línea ideológica de Krause, el planteamiento es justo anclado en el principio de sufragio efectivo, no reelección, y sufragio efectivo también que sí haya la posibilidad de que quien no cumpla con sus compromisos de campaña, quien no cumpla con el compromiso que hizo con la gente cuando se le votó, que sea destituido por la gente, que sea la gente la que los evalúe y la que pueda modificar o más bien despedir a la persona a la que le dieron su confianza originalmente. Entonces, de verdad creo que este intento de tergiversar los conceptos de revocación y de reelección es bastante absurdo, bastante infantil y no es más que una consigna más de esta la opositora que no atinan a generar un relato que pueda aglutinar y convencer a la población. Entonces es una causa perdida de la derecha
y es, por supuesto, una victoria histórica de este movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Lisa, ¿te gusta esta figura? Porque, a ver, también hubo muchos cambios a lo que originalmente habían presentado. Yo escuchaba el otro día algunos argumentos de Movimiento Ciudadano diciendo, bueno, pues nos parece bastante adecuado, al final de cuentas no va a ser el mismo momento que está la elección intermedia, tiene muchos candados. Al final también se logró con un voto solamente en contra de 22 senadores, me parece, y una abstención, o sea, con un consenso bastante importante en el Senado. ¿Te gusta o también le ves algún peligro en el sentido de se quiere reelegir el presidente? O... A ver, nosotros lo que dijimos, y lo hemos discutido en esta mesa varias veces, de hecho antes de entrar al aire estábamos platicando un poquito cuáles eran las similitudes y las diferencias con lo que habíamos visto ya en algunos otros momentos, hace un par de años, presentarse también en el Congreso de la Unión. Siempre dijimos que había elementos muy importantes en la reforma que se tenían que cuidar. Uno era la fecha de las consultas, dos era la pregunta, tres era quién iba a organizar esas consultas, cuatro cuáles iban a ser la materia de estas consultas. Y creo que hay aspectos positivos que se pueden resaltar, como por ejemplo que sí hubo el acuerdo de que no van a poder votarse derechos humanos ni materia de tratados internacionales suscritos por México, cosa que creo que ¿no? compartimos todos y que en su momento pues estuvo en otros proyectos, eso se mantuvo. En esta mesa al unísono hemos dicho los derechos humanos no se someten a consulta, ¿no? Y hay pues distintas cosas que ya también estaban en los proyectos anteriores, ¿no? Temas de obras de infraestructura activas, ¿no? Que eso, en ejecución. Temas fiscales, temas presupuestales, queda el hecho de que el organizador es el INE, quedan, digamos, los controles sobre la participación del electorado. Lecona en realidad desarrollará ese punto sobre si es el 2%, el 3% y qué significa en términos de millones de votos. Lo estábamos platicando la oposición un poquito allá afuera. De un día para otro. Sí, claro. No, bueno, eso lo vemos en sus marchas. Vamos a ver, ¿no? Yo lo que a mí me llamaron la atención varias cosas. Yo no necesariamente comparto que esto sea el instrumento de la reelección, pero sí lo que me parecía es que era muy grave que se sometiera la consulta y o sea, que se sometiera el tema de revocación de mandato al mismo tiempo que el periodo electoral intermedio del 2021, que se le permitiera al presidente salir en la boleta para poder utilizar ese efecto de arrastre de su propia figura para seguir logrando mayorías, no por los méritos de sus propios candidatos parlamentarios, sino por su propia figura, cosa que pues en este momento está un poco fuera de la película. Sí me parece que es peligroso que nosotros sigamos validando estas ideas de las consultas a modo, sí me parece que es peligroso que sigamos validando la idea de que las revocaciones de mandato tienen que juntarse con periodos electorales por el tema de economías de escala. ¿Se acuerdan que ya también lo habíamos platicado aquí? Pero bueno, parecería que no. Ahora, pronunciamientos... ¿Les parecería porque todavía podría tener cambios en diputados? Todavía podría tener algunos cambios, digo, no creo que se haga, pero bueno, a mí me gusta creer todavía en la división entre las dos cámaras y me gusta creer todavía en la independencia date cuenta. De las fracciones parlamentarias, ¿no? Pero bueno, como quedó ayer, como salió, además lo discutíamos también afuera, pues con un montón de senadores que se habían pronunciado en contra y que al final terminaron acordando su voto porque decían consultas sí, revocaciones no, y entonces terminaron votando a favor un dictamen en lo general y haciendo reservas en lo particular, pues que en realidad dejaron a muchos con este deseo de una oposición realmente contundente que cuestionara los dos ejercicios completamente en el sentido y en la clave democrática, y eso creo que no pasó. Sara, ¿cómo ves tú esta figura? ¿Te gusta esta figura? ¿Te emociona esta figura? Hay quien dice California, por ejemplo, tiene de las democracias participativas más avanzadas y un referente mundial, ¿no? Sí, digamos que en otros lugares hacen referéndums y consultas populares para todo. Entonces, incluso para marihuana. Incluso para marihuana. Entonces eso sería interesante ya pensando en si no se puede poner a consulta popular los derechos humanos, si consideramos el tema de cannabis como un tema de derechos humanos, entonces no se podría poner. De libre desarrollo de la personalidad. De libre desarrollo de la personalidad, exacto. Digo, a mí me gusta cuando hay mayor posibilidad de participar y creo que esto sí es un mecanismo para eso. Como dice Lisa, también creo que es bueno que ya está establecido quién va a estar encargado de esto, que es el INE.
porque a mí no me gustó las consultas como los hicieron antes, porque no eran legales, como que no se sentía La el del Tren peso Maya, la del institucional aeropuerto, ¿no? que necesitaba, exacto. O la Bonilla. Y la de Hola, Bonilla, ¿no? ay, lo de ¿Quiere usted que Bonilla me quede yo menos. muchos años más, Sí, verdad sí, que sí. sí? Ay, bueno, O es un malvado creo que que sí, pero también es verdad que los que llaman o convocan a una consulta es más probable que van a ganar esa consulta, porque tú pones todos los criterios y entonces tu gente llega tus personas, tus constituyentes llegan a esas consultas. Yo creo que en este caso sí hubo un contrapeso y una negociación interesante dentro del Senado, que lo vimos entonces en la redacción final, que entonces no fue lo vamos a ligar a las otras elecciones, sino que los vamos a desligar, y creo que eso es algo positivo. También, y sé que yo no creo que Andrés Manuel López Obrador está buscando una reelección, no creo que él está intentando atentar contra la democracia de esa forma. Yo creo que él... Exacto. Lo podemos comentar al rato. Pero sí creo que esto... A mí me gusta que hay una petición a la sociedad. ¿Qué opinan ustedes? Yo sí estaba a favor cuando votaron las reelecciones, la posibilidad de reelección. Yo creo que es importante. ¿Incluso presidencial? Yo creo que presidencial no en México, porque dura 6 años. Sí. Entonces, esto de en 3 años que puedes votar y decidir si sí o no, que yo creo que en este caso todos, la mayoría van a decir que sí, pero para los otros puestos sí Legislativos, deberíamos ¿no? poder, porque entonces tenemos estos diputados o diputadas que literal 3 años agarran la onda y se van. Y nosotros que trabajamos con ellos, entonces vamos y estamos cabildeando nuestras posiciones y se van. Sísifo, ¿no? Sí, entonces es como... Una y otra vez. Y a mí me gusta que hay la posibilidad de que haya más continuidad y que creamos entonces una institución y políticos más formados, más capacitados. Yo espero que esto puede ayudar con eso, y vamos a ver cómo va la organización de las consultas a futuro, porque creo que eso va a ser... Y mi gran pregunta es, y tal vez Lencona lo puede responder, si hubiera una revocación, ¿qué sucede? Como que si el pueblo decide que no lo quiere, digo, no va a suceder, pero si el pueblo decide que tienen que quitar a AMLO, ¿qué sucede en ese caso? A ver, Lecona, ¿qué sucedería? Y bueno, a ver, también primero- dice que esta, como fue aprobada por el Senado, es casi imposible poder convocarla. El umbral es demasiado alto. ¿Tú cómo lo ves? Eso a mí me lleva a la memoria de 2013, cuando se hizo aquella reforma política en tiempos de Peña, donde se meten estos mecanismos que prácticamente son inoperables. En ese caso era específicamente consulta popular, entre otras cosas. Ahí estuvo el colectivo Reforma Política Ya, que venía impulsando que se dieran estos cambios, mecanismos de participación ciudadana Tatiana para la toma de Cloutier decisiones. estaba ahí, por cierto. Estaba ahí Tatiana Cloutier, estaba Juan Pablo Espinosa de los Monteros, estaba Maite Estábamos Azuela, David Martínez, muchas personas que Blanca. estuvieron hasta acampando en el Senado, y al final lo que recibieron fue simulación. Pues yo creo que hoy, de fondo, lo que recibimos ayer es más simulación. Sí, ves simulación. Sí, muchísima. Hay que dividir los temas de polémica que se dieron a lo largo de este proceso legislativo. El primero era de que si la consulta de la revocación se llevaba a cabo antes del periodo electoral o durante el periodo electoral, Andrés Manuel, el nombre de Andrés Manuel iba a estar ahí en la boleta, que era de lo que se quejó la oposición para poder frenar esto. Andrés Manuel fue cediendo a lo largo de estos meses en esto. O sea, bueno, si no quieren que sea el día de la elección, que sea el 21 de marzo. O en agosto. Bueno, si no, pues entonces después. Bueno, ahora ya nos fuimos hasta el siguiente año, a inicios del siguiente año, este primer trimestre Pero eso está del bien, siguiente año. ¿no? Está bien, Es ese es el algo triunfo de la positivo. oposición. Por eso vemos la votación que hubo ayer. Aparte, requerían una mayoría constitucional, 2/3 partes del Senado, lo consiguieron holgadamente, y pues ya tenemos esto. Ahora, salvada la parte, la sospecha de que pudiera Andrés Manuel estar pensando en la ratificación como un instrumento electoral para confirmarse a sí mismo y hacer campaña mientras los diputados y diputadas federales estarían haciendo campaña, hay que decir que este mecanismo es prácticamente, como decíamos al inicio, inaplicable. Para poder solicitar esta revocación, los ciudadanos tendrían 3 meses para recolectar 2.5 millones de firmas, Sí. el 3% de la lista nominal. Es prácticamente imposible. Quienes hemos estado en estos ejercicios de recolección de firmas, yo fui aspirante o candidato independiente para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sabemos lo difícil que es poder conseguir tal número de firmas. Para el caso de la consulta popular, se requieren 1.800.000 firmas más o menos, el 2% de la lista nominal. Es algo que
prácticamente no vamos a poder ver que esté sucediendo. ocurra, ¿no? A los gobernadores, en el caso de los estados, necesitan el 10% del listado nominal en la mitad más uno de los municipios. Y aparte se requiere un mínimo Pero de era de justo lo que votación y dijo AMLO hoy, participación. que era demasiado difícil entonces. Es demasiado difícil y ahí se adujo ayer en la discusión que podían salvar la gobernabilidad de los estados de tentaciones del poder económico. Bueno, hubieran imaginado otro tipo de mecanismos para salvarlo de eso. La verdad es que esta discusión se dio sin parlamento abierto, sin escuchar a las voces que llevan tantos años proponiendo sus mecanismos y caemos otra vez en un ejercicio de simulación. Qué bueno que se libró la sospecha de que Andrés Manuel buscaba la reelección o apoyar a sus candidatos y candidatas en 2021. Qué mal que otra vez estos ejercicios de democracia directa van a ser prácticamente inaplicables. ¿En diputados crees que puede haber cambios? No, para nada, ni siquiera con esa Pero esa declaración. parte No está haciendo... Me tira mi ilusión, Lecón. Perdón, querida. ¿Querías comentar algo rápidamente? No, nada más que digo, eso es lo que entonces la sociedad tendría que cabildear en diputados. Es lo que tendría que ser, pero Como tampoco hay... esos cambios. Lamentablemente no hay nada articulado en torno Sí. a la defensa de estas figuras, como decía yo. Bueno, en démosle 2012, seguimiento, 2013, démosle de seguimiento reforma ahora que política llega a ya. diputados, ¿no? Vamos a una pausa regresando. Tras 26 años, una buena noticia. Carlos Romero de Champs renunció a la Secretaría General del Sindicato Petrolero. Pero hay una mala, y es que se queda su tesorero al encargo. En medio de 2 investigaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones de disidentes. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No se vayan.